Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenas, buenas, moradoras y moradores. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la emisión del 9 de abril de 2021 de Morada Noticias, ese que le cuenta lo que pasa de una forma parchada y que grabamos en Medellín, esa ciudad que por alcalde tiene a una persona como Daniel Quintero, ese que mandó a las y los adultos mayores de 70 años a vacunarse sin cita previa y las clínicas las y los frenaron y les dijeron: no, mijiticas y mijiticos, aquí solo estamos vacunando a personal de la salud. ¿Será que habrá que recordarle a Quintero que mandar a las personas a aglomerarse en un momento tan crítico no es bueno? ¿O que antes de salir a gobernar por Twitter mejor cuadre con el sector de la salud qué cosas se pueden hacer o no? Mala esa, alcalde, mala esa. Yo soy Ana Cristina Marino y antes de iniciar quiero darle la bienvenida a mi colocutora estrella y editora de Ciudad, Joely Ávila. Hola Joe, bienvenida. Ana Cris, hola. Saludo a los editores que nos acompañan y a las personas que nos escuchan siempre. En Poder les contamos que pareciera que en Colombia la investigación a expresidentes por supuestos delitos no es una cosa nueva. Es una historia repetida que se da cada tanto. En la voz de Jason. En Habitar hablaremos de la conmemoración del Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Y también a la del pasado 4 de abril, Día Internacional de la Información sobre el peligro de las minas antipersonal y de la lucha contra estas, en la voz de nuestra reportera Yurani Alzate. Ana Cris, ¿qué más traemos para hoy? Joe, cae a este noti parchado, punquero y pirata nuestra queridísima @catabús en Instagram con su columna sobre videojuegos. Y en placer, Juanjo les contará sobre el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13. Esto es Morada Noticias. Liz, hola, ¿qué traes en la cartelera de este viernes? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hola moradores, ¿cómo les fue este primer día de toque de queda continuo? Parce, esta situación me hace pensar que hace un año estábamos igual. Por eso, seamos muy responsables y cuidémonos. Yo soy Liz y llego con la info más cool de este viernes pandémico. Parceras y parceros, se creó el Observatorio de Violencia Simbólica contra las Mujeres. Según la Fundación Feminicidios Colombia, este se dedicará a investigar y crear puros procesos para que las personas se concienticen de todas las formas en las que se victimiza una mujer y la forma en la que se representa a las mujeres en la sociedad. El observatorio hará informes trimestrales en los que estudiarán la violencia simbólica en contenidos políticos, de medios de comunicación y de otras esferas. Todo se publicará en la página web feminicidioscolombia.org y el primer documento se entregará en mayo. Amigos, les cuento que por el toque de queda continuo no habrá programas ni servicios en los escenarios deportivos de Medellín. Además, este domingo 11 de abril no habrá ciclovías. Por eso el INDER se pensó en unas clases para activar a las personas. Estas se transmitirán por la página en Facebook del instituto y serán clases de fuerza este sábado 10 de abril a las 9 de la mañana y de rumba el domingo 11 a la misma hora, 9 a.m. Y para cerrar, hoy en Morada Noticias les hablaremos mucho del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, pero yo también les quería contar un TBT, así no sea jueves, de la historia colombiana. Parce, hace 73 años en Colombia se dio el Bogotazo. El 9 de abril de 1948 se dieron en Bogotá y en otras ciudades del país protestas y disturbios, luego del asesinato del político del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. A este man lo querían muchísimo la gente y se decía que sería el próximo presidente de Colombia. ¡Qué coincidencia! Hoy también les vamos a hablar de presidentes. Resulta que ese fue el inicio de una época que se conoció como la violencia. Parce, pillen que en esa época se mataban por su partido político, es decir, los liberales acababan con los conservadores y viceversa. Nada parecido a la actualidad de este país, ¿cierto? Como que en Colombia la historia se repite ¿o qué? ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos.
El jueves 8 de abril del 2021 asesinaron a un hombre no identificado en el barrio La Isla, Comuna 2, Santa Cruz. Por supuesto, le pedimos a las autoridades que identifiquen quién es, no solo a Morada Noticias, sino también a sus conocidos o familiares. Porque cada ser amado es un ser que tiene un grupo cercano que merece hacer su duelo. Con él, ya son 94 las personas asesinadas por la violencia homicida de esta ciudad. Por ellos, por Miguel, nuestro editor de ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. Vivimos en un estado opresor desde tiempos inmemorables. Los expresidentes tienen mucho que contarle al país. ¿Por qué? Jason, cuéntanos de qué hablamos. Hola, país del Sagrado Corazón. País lleno de presidentes investigados, al parecer por corrupción. Sí, sí te hablo a vos, amada Colombia. La que tiene 8.500 iglesias inscritas en el país y que no se les cobra impuestos, pero si nos quieren meter el IVA a la papita, al café, la panela, esa que mantenemos en la casa. No se me haga la loca, porque hoy hablamos de usted, país hermoso, que necesita hacer elecciones hasta para saber si castigan o no a un corrupto. Moradoras y moradores, antes de iniciar, quiero que escuchemos a Juan Carlos Escobar, politólogo, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. Es de los países que más ha recurrido a la violencia de Estado y a todo lo que significa pues la violencia y la coerción por vías del Estado, etcétera, pero también todos los eventos de conflicto armado, pero también un país que se ha caracterizado por ser también un país bastante corrupto, ¿no? Es decir, donde abundan los casos de no solamente expresidentes, sino de funcionarios de todo tipo. Entonces, casi que el pasar por la presidencia, digamos, es muy escaso el presidente que haya pasado por allí, al que no se le tenga una investigación, y eso pasa también en los otros niveles, ¿no? En las gobernaciones, en las alcaldías. Digamos que casi que tener el poder y estar allí significa también ser objeto de una investigación. Entonces, hemos tenido un largo historial de expresidentes investigados por muchas razones de corrupción, por omisión en algunos casos de holocaustos o cosas de ese tipo, más recientemente por temas de falsos positivos o por el tema de Odebrecht, por ejemplo. Es decir, han sido muchos los casos y sin embargo los resultados han sido casi ninguno en términos de que los expresidentes siguen siendo expresidentes. No tenemos expresidentes en la cárcel como pasa en algunos países de América Latina. Ahora sí, les comento que quisimos hablar de este tema hoy porque el pasado martes 6 de abril la Corte Suprema citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Ese parcero al parecer le dio plata a personas para que hablaran mal del senador Iván Cepeda. ¿Qué? No dije nada. Después de 5 horas alegando, la audiencia no terminó en nada. Pero compas, aunque Uribe es uno de los más investigados, vale recordar que varios jefes de Estado afrontaron procesos en pleno mandato, como Ernesto Samper o el general Gustavo Rojas Pinilla, Belisario Betancur, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y hasta el actual presentador Iván Duque. Bueno, ese Juan Carlos nos habla de estos expresidentes que para él tienen mucho por contarle al país. Comencemos con Gustavo Rojas Pinilla, jefe de Estado entre el 53 y el 57, y Julio César Turbay entre el 78 y
el 82. Lo de Rojas Pinillas hay una historia de muerte de estudiantes, de asesinatos masivos, de masacres, de un Estado, digamos, que actúa por la fuerza. En el caso de él, pues también hay varios hechos que lo hubieran condenado en su momento, ¿no? Y sin embargo salió sin ningún problema. Se volvió a apretar la presidencia en el año 70 y bueno, murió pues de muerte natural, ¿no? Está el caso de Julio César Turbay. Turbay también tiene un asunto muy marcado y es todo el tema de lo que se llamó en su momento el estatuto antiterrorista o de todo el tema de los toques de queda de la época, no de esta época, sino de la época que eran toques de queda, se supone, para aplacar el orden civil, pero que eran también formas de controlar, de eliminar al contrario, y también con él hay un historial, por lo menos en ese sentido, de manejo del Estado arbitrario en contra también de estudiantes, de grupos sociales, etcétera, y es marcado también como un periodo, digamos, muy duro. Ve como cosa rara un Estado opresor desde hace años. Sigamos con el que en 1995 se le abrió una investigación y proceso judicial, conocido como el Proceso 8000. ¿Saben de quién hablo? De Ernesto Samper, que fue acusado de utilizar dinero del narcotráfico, específicamente del Cartel de Cali, para financiar su campaña electoral. De Samper, ese también es un caso muy sonado. Bueno, estamos en plena época de los años ya 90, pero todavía con el influjo muy fuerte del narcotráfico, ¿no? Y de lo que fue para muchos el ingreso de dineros del narcotráfico de 5.000 millones de pesos a la campaña de Samper presidente, y todo el tema pues del elefante, ¿no? Pues de que fue a sus espaldas, todo lo que se ha mencionado sobre eso, que también es una cosa que queda en la completa impunidad. Recordemos que las denuncias contra Samper iniciaron antes de su elección, con base en unas grabaciones, las conocidas como los narcocassettes, que fueron reveladas por el gobierno del presidente saliente César Gaviria. Sin embargo, no se abrieron investigaciones sino unos meses después de la posesión de Samper, quien insistió en su inocencia. Pero ante el tamaño del escándalo, las entidades judiciales tuvieron que mirar qué era lo que pasaba. Es decir, en pleno mandato a ese parcero lo investigaban por presuntamente recibir plata de narcotraficantes. Pero relájense, que como estamos en Colombia, pues no pasó nada. Solo se llevó un sustico el parcero. Y me siento tranquilo también por el país, porque al demostrar mi inocencia también logré dejar a salvo la dignidad del país, que estaba de cierta manera comprometida con mi propia acusación de culpabilidad. Ahora, sigamos con el que gobernó el país entre el 82 y el 86. Sí, Belisario Betancur. En su gobierno pasaron dos hechos dolorosos que marcaron la historia de nuestro país: la toma y la retoma del Palacio de Justicia. ¿Qué fue eso? El profe nos explica. Con Belisario pasa un asunto, y es que obviamente todo el tema pues de la toma terrorista y la retoma del Palacio, ¿no? Porque son dos cosas: la toma del M-19 y la retoma del ejército. Lo que le cobran a él es que, digamos, la retoma no fue muy afortunada, porque la retoma fue la que generó el incendio en el Palacio de Justicia. Entonces él fue a la tumba, pues sin contar el asunto, sin reconocer ningún pecado en ello, sin decir nada sobre el tema. Belisario fue de los pocos expresidentes que después de su presidencia pues se quedó callado, ¿no? Y se dedicó a escribir poesía. Creo que tenía pues una responsabilidad en ese tema de aclarar, de decir por qué dio ciertas órdenes en la retoma del Palacio. Bueno, por lo que nos cuenta el profe, no es que nuestros expresidentes sean muy santos. Ve, y a todas estas, hablando de santos, Juan Manuel, el que fue discípulo de Uribe, el que defendió a capa y espada la famosa seguridad democrática, el que ganó el Premio Nobel de la Paz, también está en esta lista. ¿Acaso no lo viste venir? Finalmente llega a la presidencia también porque se supone que era la continuación del uribismo, ya después no lo fue. Yo creo que por fortuna no lo fue. Al final propició todo el tema de la paz, pero claro, también tiene su pecado en el proceso de falsos positivos, en todos los procesos de seguridad del país, etcétera, de no haber hecho en su momento, cuando fue ministro de Defensa, tampoco
tampoco mucho por el tema de la paz. Sí, él se quedó calladito mientras mataban campesinos y los hacían pasar por guerrilleros, dice el profe. Pero además de esto, lo investigaron por presuntamente recibir plata de Odebrecht para su campaña presidencial. Es decir, esa empresa le dio plática a Santos para que ganara y luego él tenía que darle contratos sí o sí a que la empresa después ganara, como si reclamara la inversioncita que hizo en él. Pero bueno, amigas, amigos, no me puedo ir sin antes hablar del innombrable Álvaro Uribe Vélez. Ese, según el profe, tiene más cosas que contar que un putas. Y no solo lo de los falsos testigos. Yo creo incluso que el tema por el que se está juzgando ahora es tal vez lo menos, ¿no? Es un tema que es mucho menor, digo yo, en proporciones a los otros temas, ¿no? Al tema de falsos positivos, que es un tema que es increíble que en un país como esto se crea que no hay sistematicidad en un problema como eso, ¿no? En un fenómeno como eso. Es decir, que sean 6.402 casos aislados, ¿no? Pues nos quieren decir eso, pues, en la cara, que cada caso fue responsabilidad de un militar o de su mayor, que justamente el personaje que es el comandante en jefe de las fuerzas militares del país, que es el presidente de la República, siempre lo ha sido, no tenga ninguna responsabilidad en eso. Yo creo que es evidente pues que hay un asunto sistemático, pensado, planeado para aminorar la fuerza de las guerrillas, poniendo pues como uniformes en personas que no tenían nada que ver. Entonces ese es un tema muy triste, muy complicado de nuestra historia y que muy posiblemente también pase a ser un tema de impunidad. Pañas, tenemos mucho, pero mucho tema para hablar de todos los presidentes de Colombia investigados. El profe finaliza este análisis con la pregunta: ¿por qué decimos que la izquierda se cagó el país si siempre elegimos a los mismos de derecha, las mismas familias, los mismos políticos? ¿Por qué putas elegimos a los mismos? Por un 2022 en el que analicemos más las campañas y veamos quién apadrina a quién para ver si al menos cambiamos un poquito la situación de este país. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Colombia es un país en el que las víctimas siempre salen perdiendo. Hoy Yurani les hablará de este tema. Soy sobreviviente por una mina antipersonal. Vivía en ese entonces en la vereda del kilómetro 60, corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, norte de Santander. Eso fue el 9 de mayo del 2005. En ese entonces tenía 14 años de edad. Iba por el camino, por la carretera del kilómetro 60 al corregimiento La Gabarra a realizar una tarea. Y yendo por la carretera me dieron ganas de orinar. E iba a orinar en la orilla de la carretera, pero escuché un ruido de un carro y lo que hice fue meterme hacia el monte. Me metí al monte, hice mi necesidad y al momento de estar subiéndome la pantaloneta se me resbaló mi pie derecho y explotó en ese momento. Pensé que había pisado una mina antipersonal porque 15 días antes un militar había pisado una mina en la cancha de la escuela donde estudiaba. Pero simplemente los militares nos dijeron que eran minas antipersonal, pero más nunca nos dijeron que el peligro ni cuáles eran las pistas. Me miro inmediatamente a mi pierna y me faltaba mi medio pie. Me miro mi brazo derecho, no tenía una esquirla, mi tórax debajo del seno izquierdo lo tenía abierto, desangrando muchísimo. Ella es Mileini Ramírez Guevara, una de las víctimas que deja el conflicto armado en Colombia. Hoy se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Se celebra cada 9 de abril desde que se aprobó la Ley 1448 de 2011. Morada Noticias se une a esa conmemoración, pero también a la del pasado 4 de abril, Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas antipersonal y de lucha contra ellas. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar.
Compas, las minas antipersonal tienen un costo humanitario muy elevado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, estas matan, hieren o mutilan un estimado de 25.000 civiles por año a nivel mundial, y entre esas cifras hay niñas y niños, como es el caso de Mileni, que a sus 14 años fue víctima de este artefacto. También dejan un número desproporcionado de amputaciones entre los heridos de guerra, porque recordemos que desde el Club Héroes de Honor nos contaron que los grupos armados siembran ese tipo de minas en la etapa final del conflicto para evitar los combates directos con la fuerza pública. Compitas, haciendo un análisis, la Cruz Roja establece que son más de 75 personas las que diariamente pisan una mina. 25.000 civiles, muchachas y muchachos. 25.000 civiles, entre los que pudimos ser vos o yo. Con esas personas podríamos llenar 16 veces un colegio público de Medellín. Gente, nuestra amada Colombia no es ajena a las minas. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hasta el 2019 en el país hubo 11.775 personas afectadas por minas antipersonal. Esos son como 8 colegios de Medallo llenos de víctimas por minas antipersonal. Sí, somos un país muy afectado por la guerra. Miren que de este universo de víctimas en Colombia, una gran mayoría pertenecen a la fuerza pública. El registro de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal dice que de 1990 a 2017, 7.028 personas afectadas por estos artefactos eran de la fuerza pública y 4.453 civiles. 4.453 civiles. Marica, personas que no tenían nada que ver con la guerra, que en la mayoría de casos eran campesinas y campesinos que trabajaban la tierra y que amaban el campo. Desplazado hacia la ciudad, voy en busca de un mejor sendero, pero como poco entiendo, me desprecian y me tratan mal. Y lo más paila es que en el país del Sagrado Corazón rechazan a las víctimas por ser víctimas. 8 días que duré en el hospital, yo no quería comer carne porque yo decía que esa era la carne que me habían quitado de mi pierna. Y sufría mucho, lloraba a escondidas de mi mamá porque siempre me he considerado una mujer fuerte delante de mi mamá. Nosotros, haciendo como hay un paréntesis, en el año 1990 sufrimos el desplazamiento forzado cuando hubo esa masacre en La Gabarra. Salimos desplazados, pero en el 2004 retornamos a La Gabarra cuando en ese entonces el presidente Álvaro Uribe era el presidente de Colombia. Él dijo por la emisora que ya los que vivían en la zona del Catatumbo podían retornar a sus sitios porque ya las AUS se habían desmovilizado. Entonces nos devolvimos y en el 2005 es que yo sufro el accidente. Ese año, el 2005, pues no pude estudiar porque ya fue a mitad de año y no me valieron el certificado. Entonces lo que hice fue que lo realicé en el 2006. Me iba a la escuela con ropa uniforme, con falda, como van las niñas que van de lunes a viernes a estudiar, y 2 compañeras me hicieron bullying, se reían de mí, me decían patasola, ahí va la mocha, no, eso me decía muchas cosas, y yo me iba a ir para el baño a llorar porque no superaba que ellas me dijeran eso. Aparte de ser víctima de una mina, a Mileni y a su familia de 3 hermanos menores de edad y su madre cabeza de hogar les desplazaron en 2 oportunidades, todo por la violencia del territorio que habitaban. Amigas y amigos, en las zonas más alejadas de este país no manda el Estado, mandan los grupos armados. Eso nos contó Mileni, quien hoy lucha por apoyar a las personas que viven la guerra. Y yo pues no perdí la esperanza. En el 2011 nosotros formamos una asociación que se llama Asovivir Norte de Santander. En ese entonces fue formalizada ante Cámara de Comercio y DIAN, y en ese entonces yo era la secretaria. Nosotros en ese entonces conmigo habían 39 sobrevivientes, hombres y mujeres, y seguimos nosotros en la asociación. Me enteré a través de las mesas efectivas de víctimas que había el Fondo para el Acceso, Permanencia y Graduación para Víctimas del Conflicto Armado, que este fondo es un fondo educativo, y me inscribí la primera vez para hacer el segundo semestre de la universidad y no me aceptaron. Entonces, ¿cómo pude? Busqué recursos por ahí, le hablé a la universidad
y retomé mis estudios. Terminé mis estudios, gracias a Dios, en el 2019. Me gradué como trabajadora social. Hace como 6 años soy la representante legal de Asovivir Norte de Santander. Cuando una persona es víctima de las minas, no solo la afecta a ella, también a su familia, porque todo cambia. A Mileni le tocó aprender a vivir sin su pierna, pero también con el dolor de lo que pasó. Sin embargo, agradece que su mamá y sus hermanos la apoyaron mucho, y aunque vivió algo que le cambió su vida, hoy es madre de 2 hijos. Yo me despido, pero les dejo con Mileni, que nos dice que es muy importante perdonar para crecer y sanar. Si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonamos al otro? Yo perdoné a la persona que instaló la mina, que yo pisé porque lo supe, era mi vecino, el que vivía en la esquina de la cuadra. Él era el que estaba instalando las minas, con el tiempo lo supimos. Y el ejército lo vio infragante, como decimos nosotros, y lo perdoné de corazón, perdoné la familia, perdoné a aquellos y perdono al actor armado, al grupo ese armado que instalaron varias minas, porque a veces no es culpa como tal ni de los mismos actores armados, sino es culpa como tal del gobierno, que a veces no se fija en los territorios donde hay conflicto armado. Pero uno lo que hace es perdonar y pedirle a Dios, darle gracias porque le dio una nueva oportunidad de vivir, porque cuántas personas no mueren en el momento del accidente. Y aunque no debo olvidar, solo habrá paz en mi alma cuando aprenda a perdonar. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto. Hoy @catabús en Instagram llega con un tema muy parchado: los videojuegos inclusivos. Hola, hola. En la nota de hoy vamos a conversar un poquito sobre inclusión y accesibilidad en los videojuegos. ¿Qué tal si me acompañas a conocer cómo funciona todo este cuento y qué es lo que se viene para los próximos años? Bienvenidos. En el mundo geek, TikTok es una de las aplicaciones con mayor número de descargas en la actualidad. Se actualizó para tener funciones pedidas por los usuarios y es su política principal. Resulta que la nueva actualización incluye agregar subtítulos automáticos con los que los usuarios podrán generar sus videos con el texto, algo que estaban pidiendo desde hace mucho tiempo, y así presentar subtítulos automáticamente. Para evitar malos entendidos, se ha completado que el creador de videos podrá refinarlos, editarlos y todos los ajustes que sean necesarios los puede realizar. 1000 puntos para mi plataforma de videos cortos favorita. Blind Legend es un juego que definitivamente tengo que mencionar. Un equipo francés realizó un videojuego para teléfonos móviles que nos invita a ponernos en la piel de un caballero ciego. Una mujer ha sido secuestrada por un rey muy malvado y solo contamos con la voz de nuestra hija y nuestro fiel caballero debe rescatarla gracias a este sonido. 1000 puntos para este superjuego. Uno de los mayores avances en inclusión dentro del universo de los videojuegos lo tiene Microsoft. La empresa lanzó para Xbox un sistema adaptativo de controles, botones, joysticks, soportes y conmutadores que en conjunto funcionan para facilitar a las personas con movilidad limitada el proceso de juego. 2000 puntos para este super control. Una fantástica y maravillosa obra de arte. No encuentro otro concepto con el que pueda describir a Gris. Gris es un videojuego que merece estar aquí nuevamente, pues plantea un viaje hacia las montañas donde acompañamos a un personaje a luchar contra su depresión. A medida que el personaje crece, crecemos nosotros en autoestima y merece 10.000 puntos. ¿Qué tal si nos escribes y nos cuentas cuál es ese videojuego inclusivo que conoces? Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Cataús en Instagram. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer.
La institución educativa Eduardo Santos camella todos los días para recordar lo sucedido durante más de 50 años en el país y mantener presente la memoria. Juanjo, hola, cuéntanos de qué estamos hablando. Amis, escribir relatos basados en experiencias personales y colectivas de las víctimas de la violencia permite que las personas que nunca vivieron el conflicto se enteren, sepan qué pasó y qué pasa en Colombia. Es la forma en la que las víctimas construyen su memoria, porque en este país hubo zonas donde la guerra era tenaz. Las personas salían de sus territorios para que no las mataran. A eso se le llama desplazamiento. Otras aún buscan el cuerpo de sus seres amados, desaparecidos en zonas donde los paracos o la guerrilla hacían fiestas y asesinatos, como si fueran dueños de la vida. Eso lo denuncian algunas víctimas. En fin, por eso que vivieron muchas personas en Colombia, en Antioquia, en Medellín. La institución educativa Eduardo Santos camella día a día para recordar lo sucedido durante más de 50 años de guerra en el país. Con el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13, lideran acciones para la construcción de esa memoria que nos acerque a un mejor presente, siempre con la voz de nuestras víctimas por delante. Hoy, por ejemplo, en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, realizaron talleres con las y los pelados del colegio para explicar, sensibilizar y sobre todo apoyar la voz de las personas que quedaron en medio de una guerra que no les pertenece. Esta es Paula Andrea Niño Guzmán, profe de la institución educativa Eduardo Santos e integrante del equipo de trabajo de Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13. Para mí es tan importante hablar de memoria porque yo considero que nosotros los docentes tenemos que romper, tenemos que empezar a quebrantar muchos paradigmas que la sociedad y que nosotros mismos como docentes dentro de la práctica, por no querer hablar del tema, por miedo, por cualquier razón, no se conversa. Te contextualizo. Cuando yo estudié en Medellín en el 2002. Yo no supe de la Operación Orión, porque en mi casa no se habló, porque en el colegio no se habló, porque se vende de alguna forma una burbuja para algunos y no se conversa sobre eso. Cuando vine a conocer de todos los conflictos y de todas las operaciones militares, que Orión no fue la única, sino que fueron 31 operaciones militares durante todo ese año, estando en el colegio. Y ahí empezó esa inquietud mía. Y yo dije, bueno, madre, nosotros tenemos que aprender a generar ruptura ante esto. Nosotros tenemos que empezar a sensibilizar a los chicos para que conozcan su historia. No solamente porque no la vuelvan a repetir, sino porque es tan importante el conocer, porque nos hace ser conscientes de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos la historia de nuestro territorio, del lugar que habitamos? Por esa razón, enseñar es hacer revolución, según la profe. No podemos hacernos los locos con las problemáticas sociales que viven las comunidades y que podríamos ser vos o yo los que en algún momento pasemos por esas situaciones tan amargas. Pero, ¿y esto por qué nos genera placer? Neas, porque por medio del arte, el Museo Escolar llega a diferentes jóvenes de Medellín con la intención de integrarlos a sus actividades, como son la pintura, la escritura, la literatura, los conversatorios. ¿Y cómo hacer para que las y los pelados de Medallo les interesen estos temas? La literatura siempre ha sido ese elemento mágico que nos permite viajar. Entonces, desde un libro infantil, desde allí permitirles viajar a través de la descripción, del sentir de ese narrador, de ese personaje, de ese quien habla, nos permite conectar con la emotividad del muchacho. Cuando leemos un texto, y sobre todo a nuestros jóvenes leemos un texto donde es la voz de un adolescente que nos habla y nos dice algo que ocurre y ellos se sienten identificados, inmediatamente ahí ya conectamos con ellos. Entonces el libro nos permite desde la emotividad, desde el sentir, desde ese contacto con el sentimiento de cada uno, con el alma que llamaríamos, cuando conectamos a través de las narraciones, logramos que los muchachos comprendan y así hacemos con las familias. Mis queridos oyentes, la profe nos dice que en Medellín, según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, entre 1985 y 2018 asesinaron a unas 80.346 personas,
Solo en Medellín. Eso es como si asesinaran a todos las y los habitantes de municipios como Chigorodó en Antioquia o La Dorada en Caldas. Todes. No queda ni uno solo para contar la historia. Amis, las y los pelados nos unimos a la conmemoración de este día, porque así hacemos resistencia, revolución y luchamos por conocer y no repetir la historia. Placer también es narrar la capacidad de nuestra gente por volver a nacer y por generar espacios donde las víctimas tengan la palabra. Placer es amar un espacio que te enseña, como lo hace el Museo Escolar de la Memoria. Ese espacio ha significado para muchos de los que han podido ir a visitarlo un lugar de remembranza, un lugar de conexión con sus historias pasadas. Hemos tenido personas que nos cuentan y nos dicen, a mí me pasó, yo lo viví. Y entonces empezamos a cambiar ese papel de quién es el que está haciendo la guía por algunos momentos y la vocería la toman ellos, los que nos están visitando, porque también hablan de su experiencia. El museo ha permitido esa unión de voces, no solamente internamente, pues en el colegio, sino desde nuestra comunidad externa. Hemos querido siempre que el museo sea la casa de todos, obviamente desde casa, desde nuestros estudiantes, docentes, pero que podamos salir a los demás. El museo le ha permitido a mucha gente, estudiantes universitarios, hacer sus tesis, sus trabajos de grado. Es decir, se ha convertido en un espacio de investigación también, y eso es muy bueno porque se ha convertido en un espacio que deja de ser esa parte donde vamos a hablar de historia, sino que pueden interactuar con la historia. Medellín es una ciudad que resiste, una ciudad donde sus comunidades luchan en conjunto por cambiar la historia, una ciudad que a pesar de todos los conflictos sociales que tiene, cada barrio muestra la resistencia de sus habitantes, resistencia que queda plasmada en diversos monumentos, murales, estatuas y altares, levantados a lo ancho y largo de este territorio, con la intención de recordar a sus seres queridos y de paso a la sociedad que no se puede repetir tanta barbarie. Moradoras y moradores, gracias por escucharnos y por hacer parte del Noti de las voces soñadoras, el Noti más parchado de todo Medellín. Recuerden que si tienen algún tema que quieren que investiguemos, algún parche que les gustaría que más personas se enteraran que existe, nos pueden escribir al 350-666-8436 y contarnos. Les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Feliz fin de semana, aunque sea con toque de queda. Nos escuchamos el lunes y les dejamos con la canción del día, Evelyn de Ikubaru. Chao, chao. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.